Efesios 2:19, gloria a Dios, y dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aleluya. Repitamos ese último verso. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Señor Jesús, gracias. Somos un pueblo especial. Somos linaje escogido, mi Dios. Somos real sacerdocio, nación santa. Ayúdenos, mi Dios, a mirar y a valorar lo que usted ha hecho de nosotros. Gracias le doy por mí en este lugar. Gracias le doy primeramente por usted. Segundo, por mí y por mis hermanos que nos reunimos, porque usted nos llamó y nos trajo, mi Dios. Usted puso ese sentir porque usted tiene bendiciones nuevas cada mañana en este lugar. Gracias, mi Dios. Deme palabra para traer su consejo. Úseme, mi Dios, y no me deje hablar lo que no convenga. No me deje que hable palabras mías, mi Dios, sino palabra suya que edifica y que guía a su pueblo y que glorifica su nombre. Así sea, mi Dios, usted tomando control de mí y de mis hermanos, en el nombre de Jesús se lo pido. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Gloria a Cristo Jesús. Bueno, hay una expresión que hemos usado mucho, hermanos, los cristianos, que está aquí en Efesios y que hoy le voy a poner esa expresión como título a esta enseñanza: edificados sobre el fundamento. Amén. Edificados sobre el fundamento. Y cuando nosotros leemos esto, hermanos, a veces nuestra mente se va muy allá y a veces no tan allá. Y hoy queremos tratar de explicar un poco más, hermanos, qué es estar edificados en el fundamento. Amén. Gloria a Dios. Primeramente, hermanos, el fundamento principal que nosotros tenemos, lo vamos a estar mirando, es la fe en Dios. El creerle a nuestro Dios. Cuando ese fundamento, hermanos, se nos vaya o nos baje, no tenemos fundamento. Lo que nos mueve, lo que nos tiene aquí, hermanos, hoy en este día, y lo que nos mueve a vivir en esta vida, es que creemos en Dios. Y entre más crea usted en Dios, va a hacer más el esfuerzo para agradarle a ese Dios. Y entre menos crea en ese Dios, menos se va a esforzar para agradarle a Dios. El fundamento principal de nuestro vivir es que creemos en Dios. Eso nos hace desde que nos levantamos. Yo, hermanos, si me despierto en la noche, mi mente se va a mi Dios. Si me quedo despierto un rato en la noche, mi mente se va a Dios. Tengo muchas cosas en mi mente, como usted también tiene las suyas, pero ninguna es más grande para mí, y yo creo que para usted tampoco, que pensar en nuestro Dios. Todas las cosas que parezcan importantes, hermanos, o que necesitemos, están sujetas a la voluntad de Dios. Y si Él mueve su mano en esas cosas, van a suceder, y si no la mueve, no van a suceder. Y a mí la Biblia me enseña, hermanos, y Dios me ha dado fe para creer
que lo primero que debo de hacer es buscar el reino de Dios y su justicia, y que las demás cosas van a ser añadidas. Y no solamente, hermanos, me lo dice la palabra de Dios y lo creo, sino que tengo testimonio, lo he vivido. Y yo creo en Dios. Como dijo la hermana Gómez, yo no me veo, hermanos, viviendo en esta vida sin creer en Dios. No me veo así. Yo creo en Dios y creo en Dios y creo en Dios. Sobre todas las cosas que pueda haber en este mundo, hermanos, yo creo en Dios. Creo en Dios. Y ese es el fundamento más grande que nos enraiza, que nos adhiere a esta vida en Cristo Jesús. La fe en creerle a nuestro Dios. Y dice la escritura que leímos, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Bueno, nosotros necesitamos saber quiénes somos. Aleluya. Y más ahora que ya estamos en Cristo Jesús. Hay un texto por ahí que al rato lo vamos a leer, hermanos. Pero nosotros necesitamos saber quiénes somos. Cuando nosotros entendemos quiénes somos, dejamos de estar perdidos. Toda persona, hermanos, primeramente, número uno, cuando una persona se pierde, le entra una inseguridad de todo lo demás. No sé ustedes, pero a mí me ha tocado estar extraviado o perdido. En algunas veces en la ciudad de Guadalajara me iba caminando queriendo aprender y ya cuando acordaba me sentía perdido, extraviado. Y cuando uno ya se siente extraviado, hermanos, perdido, ya no sabe uno ahora para dónde le doy. ¿Será que si le doy por esta calle? ¿O será que es para acá? Inmediatamente, hermanos, que usted pierde el rumbo y se siente perdido, entra una inseguridad de para dónde camina. Si usted va por una carretera, hermano, para una ciudad, de pronto ahí entre las carreteritas se perdió y ahora sale una para acá y otra para allá, y su pensamiento es, ¿por cuál me regreso? ¿O le sigo? ¿O me iré por esta? Ahora tenemos una bendición, hermanos, tremendísima, que nosotros queremos que Dios nos la integre aquí en el cerebro, un GPS. Porque necesitamos un GPS espiritual, hermanos, integrado aquí para que nos guíe, para que no nos perdamos. Porque ya ahorita físicamente es difícil perderse porque trae un GPS. Pero si imagínense un GPS espiritual, no nos perderíamos, nadie nos perderíamos. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La gente se mueve, va y viene buscando algo. La gente quiere que le vaya bien. La gente quiere ser feliz. La gente quiere muchas cosas y anda buscando y no sabe exactamente. ¿Por qué? Porque está perdida. Pero cuando llega la palabra de Dios a nuestra vida, hermanos, es luz que nos ilumina y nosotros ahora nos ubicamos. Entendemos quiénes somos. Primeramente, cuando no habíamos llegado a Cristo, sabíamos que éramos pecadores. La palabra de Dios nos abrió los ojos y nos enseñó a cuál lado estábamos. Porque hay una línea, hermanos. Hay una línea que divide el pueblo de Dios, bien clara. Cuando usted lee la Escritura, la ve bien clara. Hay una línea que divide al pueblo de Dios. Y esa línea que lo divide es una pared, hermanos, clara, que se llama pecado.
Y la Biblia nos dice que el pecado hace separación entre el hombre y Dios. Y esa línea, hermanos, hace separación del pueblo que está con Dios y del pueblo que está al otro lado. Y cuando llegó esa palabra nos dimos cuenta que estábamos allá afuera, pero nos ubicó y nos dio, y entendimos cómo venirnos a este lado, porque supimos que ese pecado, hermanos, no era una pared que no se podía brincar. Supimos que la Biblia dice que Jesucristo es la puerta de esa pared. Sí, es una pared que no se puede brincar, hermanos, pero también la Biblia nos enseña que Cristo Jesús es la puerta para cruzar esa pared y estar a este lado. Y en cuanto usted llega a este lado, hermanos, el que lo entiende, desde el momento en que es bautizado en el nombre de Jesucristo y sabe lo que dice la Biblia, que es para perdón de sus pecados, y sabe lo que dice la Biblia, que su nombre pasa a ser inscrito en el libro de la vida, inmediatamente que usted sale de allí, usted sabe quién es ahora. Es un redimido, es un perdonado, pasa a ser parte de la familia de Dios. Y eso lo tiene que llevar aquí uno bien grabado. ¿Quién soy yo? Soy la familia de Dios. Yo sé lo que soy el pueblo de Dios, soy la familia de Dios. Y eso que nada lo perturbe, que nada lo haga dudar. Usted pertenece al pueblo que está de este lado y usted pertenece a la familia de Dios. Y eso es lo que San Pablo le está diciendo a los Efesios aquí, capítulo 2, verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Advenedizos quiere decir que nos metimos sin permiso, sino somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y no es este un mandamiento, hermanos. Cuando dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, no es un mandamiento. Muchas veces nosotros cuando lo decimos a manera de mandamiento, edificado sobre el fundamento de... No, San Pablo está diciendo que ya estamos edificados. Porque desde el momento en que nosotros creímos a esta fe, hermanos, es lo que anunciaron los profetas y lo que anunciaron los apóstoles, y siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Por eso la iglesia, hermanos, dice San Pablo que somos nosotros edificados, estamos edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Edificados, dice, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Eso dice San Pablo, que nosotros tenemos un fundamento y estamos edificados sobre ese fundamento. La iglesia está edificada, hermanos, no solamente en lo que dijeron los apóstoles, está edificada en lo que dijeron los profetas también. Y la principal piedra, hermanos, de nuestro fundamento es Jesucristo mismo. Y ahora nosotros, dice, de esa manera, como es nuestro fundamento y estamos edificados, somos parte. Cuando usted forma parte y se edifica, viene a ser parte del edificio. Y somos edificados para morada de Dios. Los que estamos aquí, hermanos, el propósito de Dios es que seamos morada de Él. No solamente cantarle y alabarle y decir somos de la iglesia apostólica, todo eso suena muy bonito, hermano. Y podíamos venir uniformados y traer todo el distintivo, decir que, hermano, el propósito de Dios
de la iglesia para Cristo Jesús es que seamos morada de Él. Y el fundamento principal, hermanos, para llegar a donde estamos se llama fe. Se llama creerle a Dios. Ahora, quiero llegar y a ver si puedo llegar. Vamos a ir a Santiago capítulo 5. Quiero tomar como ejemplo en esta enseñanza, hermanos, a un profeta. Porque nosotros estamos edificados sobre apóstoles y profetas. Podríamos tomar a alguien como ejemplo. Hay muchos. No vamos a tener tiempo para hablar de todos. Cuando mucho tenemos tiempo, hermanos, para hablar de uno de ellos, que es nuestro fundamento. Y cómo fueron ellos. Pero hoy quiero tomar a uno que se llamó Elías. Y Santiago hace mención de este hombre en el capítulo 5. Y dice en el verso 17, capítulo 5 de Santiago, verso 17, dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Ahora, este texto es el que les decía hace rato. Fíjense lo que dice Santiago: hermanos, si alguno de entre vosotros se haya extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. Pero fíjense, lo vuelvo a leer: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad. No, cuando uno se extravía de la verdad, vuelve a caer en esa posición de que ya no entiende, de que ya no ve la diferencia, de que ya no ve si es aquí, si es allá. Cuando alguien nos enseña el camino, nos hace ver otra vez cuál es el lugar donde debemos estar y por qué debemos estar, nos sentimos confiados y nos sentimos seguros. Yo, hermanos, y cada uno de nosotros necesitamos sentir esto. Yo me siento bien confiado, bien tranquilo y bien seguro de estar en donde estoy. Me siento bien confiado. ¿Por qué yo me siento tan confiado, hermanos? Porque creo, conozco la palabra de Dios y creo en ella. Y creo en mi Dios. Y sé, hermanos, que mientras yo esté obedeciendo la palabra de Dios y estando a cuentas con Él, lo demás no tiene poder contra mí. Paz de Cristo. Eterno en este cuerpo, yo ya sé que no voy a hacer. Necesidades y flaquezas, donde quiera que me vaya voy a tener necesidades y flaquezas. ¿Dónde voy a huir de eso? A ningún lado puedo huir de eso. Pero si yo sé, hermanos, si conozco la palabra de Dios y sé sus promesas y sé que estoy bien con Él, donde quiera que yo le alabe, donde quiera que yo le cante, donde quiera que yo le sirva, hermanos, sé que tengo las promesas de Él. Por eso a veces ustedes me oyen y a veces algunos no me entienden, hermanos, que yo no estoy apegado a ser pastor. Y lo hago con mucho gusto. Y me gozo en hacerlo. Yo creo, hermanos, en lo que yo me conozco, que mi don es ser maestro. Y
Y me gozo en hacerlo, en enseñar lo que he aprendido de la palabra de Dios. Y donde quiera que esté, hermanos, yo no voy a estar contento si no estoy hablando la palabra de Dios y enseñando la palabra de Dios. Pero o donde quiera que esté, si yo puedo hacer eso, hermanos, yo me voy a gozar y me voy a sentir confiado de que le estoy sirviendo a Dios. Así que para mí, hermanos, no es diferencia, hermanos, estar con un grupo pequeño o con un grupo grande. Para mí la diferencia está en que yo esté haciendo lo que Dios me puso a hacer. Y si la voluntad de Dios es que yo esté en otro lado, hermanos, Él moverá las cosas. Porque tiene el poder para hacerlo. Yo creo que Él fue el que me trajo aquí. Y si me quiere mover a otro lado, yo creo que tiene el poder para hacerlo. Y a mí lo que me interesa es estar donde Él quiere que yo esté. Y si Él hubiera puesto en mí un don diferente, una vocación diferente, hermanos, yo sé que ahí me gozaría. Si me hubiera dado una voz especial para alabarle, yo me gozaría ahí, hermanos, alabándole. Y no necesito estar en otro lado, y a donde quiera que vaya, yo voy a buscar ese lugar, porque es el lugar que Dios me ha dado. Entonces yo soy feliz aquí, hermanos. Y si me mueve Dios a otro lado y ahí me pone en un lugar donde diga, aquí es donde te quiero, yo ahí voy a ser feliz. Porque yo entiendo, hermanos, que Él lo tiene todo para mí y que este mundo se pasa. Así me dice su palabra, que este mundo se pasa y su concupiscencia. Pero que solo el que hace la voluntad de Dios, no dice dónde, sino el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y yo así vivo mi vida, hermano. Yo no creo que aquí sirviéndole a Dios, hermano, me va a faltar algo. Yo no lo creo. En esa confianza vivo. Yo no lo creo, hermanos. Que si yo le estoy sirviendo a Dios y le obedezco, yo no creo que me va a faltar algo. Porque así me dice su palabra, que Él provee para los suyos. Entonces Él tiene cuidado, dice su palabra, tiene cuidado de nosotros. ¿Qué me falta? Estar en Dios y servirle a Dios donde Él quiere que yo esté. Este hombre, hermanos, para mí es un ejemplo tremendísimo. Elías, para mí, hermanos, solamente con ver a Elías, yo me siento firme de seguir caminando. Porque estamos fundamentados en los apóstoles y los profetas. Y así podía ver a San Pablo, así podía ver a San Pedro, pero hoy quiero mirar a Elías. Dice Santiago que Elías era un hombre semejante a usted y semejante a mí. Era humano, tenía flaquezas, tenía imperfecciones, pero tenía algo especial que se llamaba fe en Dios. Lo que tenía de especial Elías, usted también lo puede tener. Él le creía a Dios. Así era Elías, hermanos. Elías le creía a Dios. Y me sorprende ver a ese hombre en la situación que se paraba solo, solamente creyéndole a Dios, y no le estorbaba nada más, ni la condición ni la situación. Él creía en Dios y podía ver lo que estuviera viendo. A veces a nosotros nos falta la fe para creer. Y cuando yo volteo a ver a ese hombre que se para, hermanos, enfrente del rey en ese tiempo, y se le pone a aquel rey que era agresivo, que era malo, que su esposa era una mujer mala, y se le pone enfrente y le dice: no lloverá sobre la tierra, ni caerá rocío sobre ella, sino por mi palabra. Paz de Cristo. Con esa confianza, hermano, se le para y le dice al rey: ni va a llover ni va a caer rocío sobre la tierra. ¿Usted se atrevería a ir delante del presidente de Estados Unidos y decirle: va a suceder esto y va a ser así?
Porque no estamos hablando de las cositas que están pasando ahorita, hermanos. Que si cierran la frontera, que si la abren, que si esto, que si lo otro. No, hermanos. Estamos hablando de llover, que de ahí viene el alimento, el pan de cada día. Cuando falta la lluvia, hermanos, falta comida para los animales, comida para nosotros. Cuando falta la lluvia, hermanos, ¿qué comemos nosotros? Podemos tener plata y oro ahí, pero no nos lo podemos comer. Lo que nosotros comemos es lo que nace cuando llueve y da fruto. Pero si falta la lluvia, hermanos, podemos poner las leyes que queramos y abrir fronteras y todo. Si la gente que se está viniendo no porque quiere estar aquí, sino porque aquí hay pan. Y se para Elías y así le dice al rey. Como que si Elías sintiera esa confianza, que él tenía ese poder para decir voy a parar la lluvia. Y no se lo dice a cualquiera. Va y se lo dice al rey. No va a llover ni va a caer rocío, sino por mi palabra. ¿Y saben por qué decía eso? Porque le creía a Dios. Y si Dios le decía que lo iba a hacer y que le decía, ve y díselo, él se lo creía. Y por eso lo toma como ejemplo Santiago y dice, era un hombre parecido a nosotros con pasiones humanas. Sin embargo, dice, oró a Dios con fe. Déjenme lo leo otra vez. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, en otras palabras, si Elías con esa firmeza caminaba, Elías no estaba extraviado, Elías nada lo hacía titubear. Pero dice, hermanos, si alguno de vosotros se extravía, se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Quiero ir un poco, hermanos, a lo que hizo, algunas de las cosas en las que Dios usó al profeta Elías. En el primer libro de los Reyes, donde se habla de Elías, y quiero que usted lo vea, cómo se paraba ese hombre delante de la gente. Primer libro de los Reyes, capítulo 17, donde comienza a hablar de estas cosas. Y dice el capítulo 17 del primer libro de Reyes: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Bueno, yo, cuando estudio los personajes, estudio a este hombre y veo un hombre que Dios le dice: ve y dile acá esto. Él le cree a Dios, va y se lo dice. Ahora le dice Dios: ahora vete y métete al arroyo de Kerit, y ahí vas a beber del arroyo. Pero ¿sabes qué, Elías? Yo le he dado orden a los cuervos para que ahí te lleven pan para que comas. Paz de Cristo. Hermano,
Yo no sé cuántas promesas hay de Dios para nosotros que se ven más sencillas y que nosotros no las creemos. Imagínense que ahorita uno de ustedes le dijera a Dios: voy a mandar a los cuervos que te lleven la despensa a tu casa. Vete para allá y tú no te preocupes, yo me voy a encargar de mandarte qué comer. ¿Sabe cuánto le creeríamos a Dios? Estamos preocupados si va a haber luz eléctrica, si sirve el refrigerador, si esto, estamos preocupados por tantas cosas. Y yo veo a Elías, hermanos, que le dice: vete al arroyo. Y Elías no titubeó, ni dudó, ni dijo: pero ¿cómo allá? Elías se va. ¿Y sabe qué pasó allá en el arroyo? Que bebía del arroyo y que los cuervos sí le llevaban comida. Por eso ese hombre creía así. Se preocupó, hermanos, cuando se estaba acabando el agua del arroyo. Hermano, para mí ese es el ejemplo. Piense usted, hermanos, la gente acostumbra a tener un ahorrito. Y de pronto dice: ay, no hay trabajo, no he trabajado, y el ahorrito, pues ya casi llegamos abajo, y entra la preocupación. Elías estaba en el desierto. Bebía del arroyo y el arroyo se estaba secando. Y Elías confiaba en que Dios tenía cuidado de él. Esperó hasta que el agua del arroyo se secó y él estaba esperando la voz de Dios. Y me dice la palabra de Dios: entonces vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate. Dice el verso 7: pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. Y aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, de que una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y ahora recogería 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Bueno, cuando la Biblia habla de las viudas en aquellos tiempos, hermanos, era el símbolo de la gente pobre y necesitada. Porque no había welfare como aquí en Estados Unidos, porque no había todas las ayudas que hay aquí. Las mujeres viudas, cuando habla la Biblia, era de tener misericordia con las viudas, de ayudar a las viudas. Pensar, hermano, que hay un hambre en toda esta tierra y Dios me va a mandar con una viuda porque ella me va a dar de comer. Si eran las número 1 que no tenían para comer ni cuando había comida. ¿Por qué, hermano? Porque no había tanto trabajo como ahorita, que las hermanas consiguen casa para limpiar y encontrar un trabajo y todo. Era el campo lo que hacían, hermanos. Imagínense una mujer viuda en aquellos tiempos que dependía del trabajo de su marido del campo, y el marido se le muere y tiene hijos. ¿Cómo iba a mantener esa mujer esos niños? La Biblia marca a las viudas, hermanos, como el símbolo de la necesidad. Los huérfanos y las viudas eran el símbolo de la necesidad. Y ahora que Dios me dice, en toda esta hambre que está pasando, que me vaya para Sarepta de Sidón,
que ni siquiera eran judíos. Y me dice Dios que me vaya para allá porque Él preparó a una viuda para que me sostenga. ¿Y saben qué hizo Elías? Difícil de creer. Cuando nos falta fe, hermanos, obedecer a Dios, cuando para donde nos está mandando es para donde menos miramos que hay. Pero Elías le creía a Dios. Y Elías agarró camino y ahí va hasta Sarepta de Sidón. Y allá se encuentra la viuda. Y Dios se lo declara en las palabras de esa viuda: soy mujer sola, ya no tengo pan, tengo un puño de harina y un poquito de aceite, y solamente nos queda para hacernos la última torta. Y se acabó. Pero ¿sabe qué le dice Elías a la viuda? Ven y haz como has dicho, pero hazme a mí primero la torta. ¿Por qué? Dice, porque Jehová ha dicho así: ni la harina se va a escasear, ni el aceite tampoco. Hermano, la gente de fe, la gente de Dios, y nosotros decimos que estamos edificados ¿sobre qué? ¿El fundamento de qué? De apóstoles y profetas. ¿Y cuál era el fundamento de los hombres para vivir? Creerle a Dios. A veces nosotros decimos, edificados sobre el fundamento, y no le creemos a Dios. Cuando nos dice que Él va a tener cuidado, que Él nos va a multiplicar, que Él tiene cuidado de lo suyo. Y vemos el ejemplo de estos hombres de Dios. Y ahí está el ejemplo. Un Elías que va donde menos había comida y se encuentra con que de verdad no había comida. La mujer que Dios había preparado tenía el último puño de harina, pero Dios la había preparado. Y cuando llega ahí, lo que Dios le dice: Dios ha dicho así, ni la harina ni el aceite se van a escasear. Así que hazme a mí primero. La respuesta de fe, hermano, no está solamente en Elías. Yo veo a esa viuda que le creyó, porque cuando llega le dice: vive Jehová tu Dios. Ella sabía quién era Elías. Elías era famoso. Elías era conocido por ser un siervo de Dios. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente tengo un puñado de harina y un poco de aceite en la tinaja. Es todo. Y los iba a hacer una torta con ellos para comérnosla y pues ya. Ve y haz como has dicho, porque Jehová, Dios de los cielos, ha dicho así: no se va a acabar la harina ni el aceite. Así se movían esos hombres, hermanos. Podíamos escoger la vida de otro apóstol o de otro profeta, pero la vida de ellos, hermanos, estaba fundamentada en creerle a Dios. Es lo que se miraba más difícil. ¿Y sabe qué es otra de las lecciones? Y yo creo que ahí voy a terminar para que pasemos al altar. Cuando ora por lluvia. Aleluya. Eso, hermano, usted necesita tener fe para creerlo. Ahí en el capítulo 18, verso 41 del primer libro de Reyes, donde estamos, dice: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada.
Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. Métase en la enseñanza y lo va a sentir, hermano. Va la primera vez, lo manda Elías la primera vez al siervo, ve y mira hacia el mar y dime qué ves. Vuelve el siervo, hermanos, después de estar orando Elías, con su cabeza, hermanos, entre sus piernas en la posición fetal que se acostumbraba. Y viene y le dice el criado de Elías, no hay nada. ¿Y la fe de Elías bajó, hermanos? No. Pues si Dios le había dicho que iba a volver a traer la lluvia, por su oración la lluvia iba a venir. Él se lo dijo a Acab, ve porque grande lluvia te espera. Con esa fe vivía. Ahora le dice al siervo, ve 7 veces. Aleluya. Y dijo su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez, fíjese, le dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento. Y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab, vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Bueno, estos son nuestros héroes de la fe. Amén, aleluya. Estos son los que caminaron delante de nosotros y le creyeron a Dios. Y San Pablo le dice a los efesios que nuestra fe está edificada sobre los apóstoles y sobre los profetas. Hermano, esa es la fe de nosotros. Y si Dios obró en ellos, si Dios los escuchó y ellos confiaron en Dios, hermanos, no es otro Dios. San Pablo no está hablando de otro Dios. San Pablo no está hablando de otros profetas. San Pablo está hablando del ejemplo de esos hombres. De eso está hablando, del ejemplo que esos hombres. Por eso él, cuando escribe el capítulo 11 de Veros, habla de la fe. Y habla que por la fe fulano hizo esto, sultano hizo aquello. Y caminaron, dice de Moisés, como viendo al invisible. Porque la fe es eso, hermanos, creerle a Dios, y lo que no ves, se lo crees a Dios que lo va a hacer. Ahora díganme ustedes, ¿a dónde necesito yo irme? Si le creo a Dios. ¿A dónde necesita usted irse si le cree a Dios? Yo le voy a decir a dónde necesita irse. Cuando Dios le hable y le diga, ve para allá, eso necesita hacer. Pero si Dios no le ha hablado y le ha dicho, vete para Sarepta de Sidón, espere hasta el último día, que Dios va a tener cuidado como lo tuvo de Elías, hasta que el arroyo se secó, allí le habló Dios. Porque si yo me salgo, hermanos, porque ya me entró la duda y la desesperación, entonces mi fe no es firme. Entonces estoy desconfiando que mi Dios no va a tener cuidado de mí. Y entonces en esa falta de fe, hermano, me voy a ir para otro lado. ¿Cómo yo sé que es el Sarepta de Sidón? Si yo no me dejo guiar por Dios, hermanos, ¿para dónde me voy? Yo no quiero, hermanos, yo no quiero estar donde Dios no quiera que yo esté. Yo no quiero irme antes de que Él me diga, vete para allá. Pero si Él me dice, ahí he preparado una viuda
Y ella te va a sostener, hermanos. Para allá hay una voz. Esta vida, hermanos, se vive por fe. Y es la fe, hermanos, el ancla más fuerte que nosotros debemos de tener. Usted no se hace para allá ni para allá, porque el ancla, hermanos, es lo que usan los barcos para tirarle que se atore el barco. Y no se mueve el barco porque está bien anclado. Nosotros es nuestra fe. Esto creo y esto me dijo Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Necesitamos que Dios nos hable. Necesitamos que Dios nos hable. Necesitamos oír la voz y creerle a nuestro Dios. No desesperarnos, no asustarnos. Si llueve o no llueve, si hay trabajo o no hay trabajo, si se nos están acabando los ahorros, deje que Dios haga su milagro. Dios va a hacer el milagro cuando ya no haya, cuando esté la necesidad, cuando esté el problema, ahí es donde va a hacer Dios su milagro. Vamos a pasar al altar, hermanos.